Hola, ¿qué tal? Los abonos o fertilizantes son sustancias, ya sean inorgánicas u orgánicas, que diríamos son asimilables por las plantas o son nutrientes que pueden ser asimilables por las plantas. Y estos nutrientes principalmente son los que aportan el nitrógeno que necesitan las plantas y se pueden encontrar en forma de urea, que es como nos vamos a basar hoy. También se pueden encontrar en forma de nitratos, en forma de amonio o en forma de amoníaco. Ahora, esa disponibilidad de nitrógeno va a ser afectada por distintos factores presentes en el suelo, que tanto puede ser la humedad, tanto puede ser el clima, tanto puede ser el pH, que también es un enfoque es donde nos vamos a enfocar también aquí, o por otros factores, ¿verdad? También puede ser porque el suelo esté contaminado o esté mezclado con algunos residuos que afecten la disponibilidad o la absorción de sus nutrientes por el suelo para luego ser depositados o absorbidos por las plantas. Y bien, si nos estamos enfocando en un fertilizante que aporta mucha urea, la urea normalmente es utilizada como fertilizante o está contenida en fertilizante por el gran contenido de nitrógeno que tiene, dado que si analizamos la estructura de la urea tiene dos nitrógenos. Es aproximadamente un 45 o un 46% de la masa molar de la urea. Ahora bien, esa urea se puede encontrar en un suelo que tiene un pH, por ejemplo, por debajo de 6.2 o un pH por encima de 6.3. Nosotros nos vamos a enfocar en el mecanismo de reacción, pero de la primera. La urea puede ser hidrolizada en el suelo, en un pH, por ejemplo, menor de 6.2, en el que vamos a tener disponibles por lo menos 2 moles de un protón de hidrógeno, ¿verdad? Haciendo esto entonces que la urea se hidrolice en forma de amonio y dióxido de carbono. Pero el dióxido de carbono y el agua provienen de la descomposición del carbonato, del ácido carbónico, porque en presencia de agua este se descompone. Pero si la urea se encuentra en un suelo que contiene un pH por encima de 6.3, entonces tenemos menos disponibilidad de protones de hidrógeno. Por lo tanto, la hidrólisis será, diríamos, un poco parcial o menos, ¿verdad?, que esta. Por ejemplo, aquí tenemos un bicarbonato. Si tenemos, por ejemplo, otro protón de hidrógeno, puede dar ácido carbónico que se descompone en dióxido de carbono y agua. Entonces nosotros lo que vamos a ver ahora es el mecanismo de reacción de la primera, cuando el pH está por debajo de 6.2, que es básicamente una hidrólisis de amidas, ya que la urea es una amida. Y bien, acá tenemos la urea. Recordemos que cuando estamos hablando de hidrólisis ácida de amidas, lo primero que ocurre es una protonación del carbonilo, especialmente el oxígeno. Imaginemos, ¿verdad? Tenemos 2 protones de hidrógeno, vamos a usar uno. Y este lo que va a hacer es lo siguiente, va a protonar este oxígeno, la que va a actuar como una base. Va a tomar este protón y ahora se va a protonar, dando lugar entonces al siguiente compuesto intermedio. Esta reacción la podemos ver de manera reversible, porque es una reacción reversible, pero lo vamos a poner con una sola flecha. Entonces, acá tenemos lo siguiente. Tenemos ahora una amida protonada. ¿Qué sería esta? Recordemos que es una hidrólisis. Ahora ya que tenemos el carbonilo protonado, ahora actúa una molécula de agua. Entonces acá tenemos el agua y recuerden que el agua actúa como nucleófilo. Si nos acordamos de las cargas, este es parcialmente positivo y este es parcialmente negativo. Por lo tanto, actúa como un nucleófilo y este como un electrófilo, atractor de electrones, ¿verdad? Entonces vamos a formar ahora un enlace sencillo acá, carbono-oxígeno, pero este doble enlace se va a deslocalizar para neutralizar entonces la carga positiva de este oxígeno
y daríamos entonces al siguiente compuesto intermedio. Entonces lo que vemos ahora es que de un compuesto con hibridación sp2 hemos pasado a un compuesto con hibridación sp3. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Si usted analiza, tenemos dos grupos amino. Los aminos, o los grupos aminos son básicos. Por lo tanto, entonces vamos a ver una reacción intramolecular o una reacción ácido-base, pero de manera intramolecular, en el que este nitrógeno va a utilizar estos dos electrones y va a tomar ese protón. Y estos dos electrones van a neutralizar la carga positiva del oxígeno y daríamos lugar entonces a otro compuesto intermedio, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el amonio, el amino, aquí tenemos el OH, que ya está desprotonado, y acá tenemos entonces el nitrógeno en forma de amonio, porque ahora es positivo. No podemos sacar directamente el amoníaco o el nitrógeno en forma de amoníaco porque él es un mal grupo saliente. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Usted ve aquí que tenemos este OH, por ejemplo. Vamos a poner el hidrógeno de este lado. Vamos a poner el hidrógeno de este lado y tenemos aquí los dos pares de electrones. Entonces vamos a analizar lo siguiente. Nosotros vamos a ver cómo formamos ahora un doble enlace entre este oxígeno y este carbono. O sea, vamos a deslocalizar estos dos electrones, este par de electrones, y vamos a ver de manera así en un solo paso cómo ahora se desprende este nitrógeno con sus dos electrones, pero a la vez va a tomar este protón del hidrógeno, este protón de hidrógeno, y estos dos electrones neutralizarían la carga positiva que iba a tener el oxígeno. De nuevo, este oxígeno iba a ser protonado o se protona cuando pasa esos dos electrones a formar un doble enlace ahora con el carbono, pero el carbono no puede formar 5 enlaces. Por lo tanto, este enlace se debe desprender o debe haber una eliminación aquí. Y como el nitrógeno es un mal grupo saliente en forma de amoníaco, lo que va a hacer es que va a formar amonio con este hidrógeno para desprotonar entonces el carbonilo. Y vamos a tener entonces lo siguiente. Tenemos este carbono que ahora tiene un doble enlace con este oxígeno y tenemos aquí el grupo amino. Entonces este grupo amino lo vamos a dejar de este lado. Entonces tenemos el nitrógeno con sus dos electrones, con sus dos hidrógenos, y tenemos entonces la formación del OH que está aquí y la liberación de ¿quién? De amonio. Entonces tenemos más amonio. Tenemos el primer amonio, recuerden que son dos, entonces ahora nos falta uno. Recuerden que ya hemos usado un protón de hidrógeno y una molécula de agua. Ahora nos falta uno de cada uno. Lo siguiente que vamos a hacer es lo mismo que hicimos anteriormente con este. Primero protonamos el carbonilo. Recordemos que tenemos aquí en el medio protones de hidrógeno. Aquí tenemos un oxígeno que va a actuar como base, tomando este protón de hidrógeno y se va a protonar. Y daríamos lugar entonces a lo siguiente. Ahora tenemos este carbonilo protonado. De este lado tenemos el OH y de este otro lado tenemos el nitrógeno con sus dos hidrógenos, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo mismo que hicimos aquí, una reacción de adición, ¿verdad? De adición nucleofílica. Tenemos ahora agua, tenemos una molécula de agua en el medio, que recuerden que son dos. Entonces, esta agua va a atacarla mediante una adición nucleofílica y vamos a ver cómo esos dos electrones se deslocalizan, neutralizando la carga del oxígeno y dando lugar entonces
Este compuesto que se formó ahí se llama ácido carbámico. Ácido carbámico. Entonces ahora vamos a tener lo siguiente. De un compuesto de hibridación sp2 vamos a pasar a uno de hibridación sp3. Ahora tenemos el oxígeno con su hidrógeno, pero ahora neutro. De este lado tenemos el nitrógeno. De este lado tenemos el OH y acá abajo tenemos el otro oxígeno protonado. Entonces recordemos que aquí, ¿qué hicimos? Luego de eso, una reacción intramolecular. Vamos a poner este hidrógeno acá arriba. Aquí tenemos sus dos electrones del nitrógeno. Entonces él va a tomar este protón y esos dos electrones neutralizarían la carga positiva del oxígeno. Y daríamos lugar entonces a lo siguiente. Parecido arriba. Tenemos el carbono con su hidroxilo aquí también. Y aquí también tenemos un hidroxilo. Pero de este lado tenemos un nitrógeno protonado. Nitrógeno con carga positiva. Entonces el siguiente paso, recuerden cuál es. Aquí tenemos, imaginemos, aquí tenemos este hidrógeno así, puede ser cualquiera de ellos. Entonces recuerden que aquí tenemos pares de electrones y lo siguiente es una reacción intramolecular. ¿Dónde está? Acá, ¿qué vemos? Por ejemplo, estos dos electrones se usarían para formar un doble enlace o carbonilo. Por lo tanto, este carbono, como no puede formar 5 enlaces, se va a desprender este nitrógeno en forma de amoníaco, pero no se puede liberar en forma de amoníaco porque es un mal grupo saliente. Para él hacerlo, tiene que tomar este hidrógeno y por lo tanto, este oxígeno que iba a estar protonado se va a desprotonar y me daría lugar entonces a un oxígeno neutro o un carbonilo neutro. Entonces ahí es donde vemos la formación del otro amonio más ¿quién? Más carbonilo, OH, carbonilo, OH. Pero aquí nos está evidenciando la formación de dióxido de carbono y agua. Ya tenemos los dos amonios. Entonces, ¿qué pasa? Que el ácido carbónico cuando se encuentra en un medio acuoso, este se descompone en dióxido de carbono y agua. Ahora, ¿eso cómo lo podemos ver? Vamos a ver si tenemos espacio. Una de las formas en la que se descompone el ácido carbónico que podemos usar es la siguiente. Tenemos dos hidroxilos. Uno de los hidroxilos puede actuar como ácido y el otro como base. O sea, ¿qué quiere decir? Que si este, por ejemplo, actúa como base, este como ácido, entonces él, por ejemplo, va a tomar este protón y se va a protonar. Y por lo tanto, esos dos electrones van a quedarse con este oxígeno dándole carga formal de -1. Y vamos a tener entonces lo siguiente. Esta es una reacción reversible, pero en este caso, como estamos hablando de en el suelo, lo vamos a poner como que no es reversible, ¿verdad? Pero ya sabemos que si lo vemos en un laboratorio lo podemos hacer reversible. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora yo tengo el carbono o esta molécula de esta forma. Entonces tenemos el oxígeno con un par de electrones de más, por lo tanto tiene carga negativa. Aquí tenemos el carbono, carbonilo y aquí el oxígeno con sus dos hidrógenos, ¿verdad? Entonces tiene carga positiva. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un movimiento de electrones aquí en el que dos electrones de estos va a formar un doble enlace para estabilizar esa carga negativa y vamos a dar lugar a la formación de carbonilo. Pero vamos a tener la salida del agua, como el agua es buen grupo saliente, y daríamos lugar entonces a la formación de dióxido de carbono más agua.
Entonces esa es la explicación de por qué se forma dióxido de carbono y agua, y es porque se descompone el ácido carbónico que se forma. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando ya estamos analizando en el suelo, tenemos la formación de amonio, o sea, dos amonios, ¿verdad? Entonces ese amonio, cuando se encuentra en el suelo, sufre una, entre varias reacciones que sufre. Una es la nitrificación, en la que daría lugar a la formación de nitratos y también óxido nitroso. El óxido nitroso no es tan beneficioso porque ese óxido nitroso puede llegar a la capa de ozono, a la atmósfera, y puede formar parte entonces de los gases de efecto invernadero. Otra forma en la que podemos ver el amonio es entre una de las razones que hicimos el video es la siguiente. Por ejemplo, el amonio, si se encuentra, por ejemplo, con hidróxido en el agua, en el suelo. Por ejemplo, si yo tengo amonio, el amonio, si se encuentra en presencia de un suelo que ha subido su pH, o sea, tengo disponibilidad de hidroxilo, entonces eso me formaría lo siguiente. Ocurriría una reacción de ácido-base en la que me formaría amoníaco y agua. Pero ¿qué pasa? Que este amoníaco ahora se desprendería en forma de gas, y ahí tendríamos una pérdida de nitrógeno, o sea, del nitrógeno que estaría aportando la urea o el fertilizante al suelo. Entonces ese es uno de los inconvenientes que tenemos cuando el pH entonces sube, después de que agregamos, por ejemplo, el fertilizante y se ha formado el amonio. Entonces se puede descomponer y liberar entonces amoníaco. Olvidé comentar que esta reacción ocurre es gracias a una enzima que en este caso es la ureasa. Entonces la ureasa es la que cataliza esta reacción, es la que hace que sea posible la hidrólisis de la urea, ya sea en un pH por debajo de 6.2 o por encima de 6.3. Entonces esta es una de las pérdidas de nitrógeno, ¿verdad? Cuando estamos utilizando fertilizantes, y es que el amonio se puede descomponer, ya sea porque también aumente la temperatura del suelo, haciendo que genere entonces una deshidratación, ¿verdad? Que la podemos ver como una deshidratación, pero como también una reacción ácido-base en la que se liberaría entonces amoníaco. Es como cuando usted analiza, si usted tiene amoníaco en su casa, normalmente ese amoníaco, si usted lo deja un poco destapado, va a estar emanando amoníaco, porque es que usted tiene amoníaco en solución, que tanto lo podemos ver como hidróxido de amonio o amoníaco disuelto en agua. Y por eso es que cuando se calienta o se deshidrata, libera agua y amoníaco en forma de gas.